¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Es un poema del maestro Jorge Luis Borges, escrito en su libro La Cifra, en donde puso 17 poemas haiku, que son poemas chiquitos, pero tienen mucho trasfondo, mucho que analizar. Y me gustó mucho esta frase. Creo que está aplicable al mensaje de hoy. Es un imperio, esa luz que se apaga o una luciérnaga, ¿no? Hablando del esplendor que tienen los imperios, llegan a ser muy poderosos, pero al final terminan, ¿no? Terminan siendo solo parte de la historia. Algunos de estos imperios que podemos ver a través de la historia son muchos, pero solo quiero recordar algunos. Por ejemplo, el imperio mongol. Toda esta parte verde, si se alcanza a ver, era su territorio. Eran 33 millones de kilómetros cuadrados que llegaron a conquistar en el siglo XIII, que era el 25% de la población mundial. Ellos llegaron a conquistar. Ocupó territorios como Mongolia, como China, como Turquía, parte de Rusia, lo que es Irak, lo que es Irán y parte de Europa oriental. Y bueno, todo esto por Gengis Khan, ¿no? Personaje famoso de los mongoles que conquistó. Este imperio solo duró 162 años. Después de la muerte de Gengis Khan no se pudo mantener. Otro imperio que nosotros conocemos muy bien en nuestra historia, pues es el Imperio Español, donde su años dorados fue en 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América. A partir de ahí empieza este imperio y ellos conquistaron todo lo que está en rojo. Eran 20.4 millones de kilómetros cuadrados. Tenían obviamente pues, posesiones en Europa, parte de África, casi la totalidad de América en este imperio y partecitas de Asia. Este imperio terminó en 1898. Nosotros conocemos bien parte del final de este imperio. Los pueblos se levantaron en contra de España y el último territorio que perdieron fueron las Islas Filipinas en 1898. Así que este imperio duró alrededor de 400 años, pero al día de hoy no existe. Y bueno, uno de los más famosos, ¿verdad?, es el Imperio Romano. Este empezó desde el año 27 antes de Cristo y terminó en el 476 después de Cristo. O sea, fueron casi 500 años de este imperio. Y bueno, vemos ahí todo lo que conquistaron, casi toda la Europa occidental, los Balcanes, las costas del Mar Rojo, del Mar Negro, casi todo lo que es Turquía, Siria, Chipre, lo que es Israel, lo que es Palestina, lo que es el Líbano. El norte de África también lo llegó a conquistar, desde Egipto hasta Marruecos. Un imperio tremendo, ¿no? Y más o menos estábamos hablando un poquito en la escuela dominical de este imperio. Y bueno, y así podríamos hablar de muchísimos imperios, hermanos. Simplemente como para ver que no hay un imperio. Hay una frase que dice: no hay imperio que dure 1000 años, ¿verdad? Y generalmente algo que vamos a la historia, vemos que empieza su decadencia del imperio desde adentro. Generalmente empieza la podredumbre desde adentro del imperio, empiezan a hacer malas decisiones y terminan mal, ¿no? En la última intento de un imperio fue con Hitler. Él quería hacer el imperio del Tercer Reich. Dice que iba a ser un imperio que durara 1000 años. Esa era la idea de Hitler, hacer un imperio del Tercer Reich que durara 1000 años. Gracias a Dios solo duró 12 años, ¿verdad? Gracias a Dios se acabó ese intento de ser un imperio. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque hoy vamos a terminar con el libro de Ageo y hay una profecía en contra de los reinos y en contra de los imperios en el mundo, de todo el mundo, y por eso es que quiero que pensemos un poquito en estos imperios. Cuarto y último mensaje. Recordemos que en Ageo hay 4 mensajes, espero que usted ya no se le olvide. Hay 4 mensajes que Dios da al pueblo de Israel en 4 meses. El ministerio de Ageo solo duró 4 meses. El primer mensaje, ¿se acuerda? Fue el 29 de agosto del año 520 a.C. y nos habló Dios, como le habló al pueblo, acerca de nuestras prioridades. Dijo Dios: ¿cómo es posible que tú estés trabajando en tu casa,
y pase el tiempo, y pase el tiempo, y pase el tiempo, y no te involucres en el reino, no te involucres en participar en la construcción del templo. Y habló de nuestras prioridades y nos hizo reflexionar acerca de que tenemos que hacer cambios en lo que a nosotros todos los días estamos haciendo, porque bueno, si no, no va a haber un cambio en nuestro trabajo en el ministerio de Dios. Después veíamos que un mes después, al ver los cimientos terminados y ver que la estructura era mucho más pequeña, varias personas mayores, entre ellas se piensa que Ageo era de las personas mayores que conoció el esplendor del templo de Salomón, se ponen a llorar porque ven que era una obra pequeña, y Dios llega con un mensaje con Ageo en donde aprendimos que tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer dentro de nuestra iglesia, con los recursos que tenemos, con las capacidades que Dios nos dio, y se nos invita a no compararnos con nadie, sino que hagamos lo que nos corresponde hacer. Gracias a Dios, otra vez me uno a la felicitación de hermano Moy. Gracias por la reunión de ministerios, hermanos. Creo que estamos entendiendo que el trabajo es menor si participamos todos, si nosotros ponemos nuestro granito de arena, entre todos nos animamos. 14 nuevos ministerios, hermanos, van a salir después de la reunión de hace 8 días. Después de tener 10 ministerios activos en la iglesia, más 14 ministerios, vamos a tener 24 ministerios trabajando en la iglesia. Creo que hemos entendido que el trabajo en el reino es participación de todos. Y después de 2 meses de estar trabajando y de que ya estaban en el templo, Dios viene con un nuevo tercer mensaje, el 18 de diciembre del 520, en donde veíamos que el corazón del problema es el problema del corazón, en donde aprendimos que Dios nos pide santidad. Si bien no nos pide hacer el templo de Salomón nuevamente y no nos pide hacer lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, pero nos dice, lo que vayas a hacer, hazlo con santidad. Porque vimos que la inmundicia es altamente contaminante y que tenemos que resguardar nuestra santidad. Tenemos que cuidar mucho lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, porque puede contaminar nuestra ofrenda y Dios nos puede decir, no es que no quiera recibirla, pero ya la contaminaste con tu pecado. Bueno, ese fue el tercer mensaje. Y ese mismo día, 18 de diciembre del año 520 a.C., Ageo estaba terminando de dar el mensaje y Dios le da un nuevo mensaje y un último mensaje a Ageo, pero en esta ocasión para Zorobabel, que es los últimos 3 versículos del libro de Ageo y que estaremos pensando en esta mañana. Y dice así, Ageo capítulo 2, versículo 20. En ese mismo día, el 18 de diciembre, o a lo mejor en su traducción dice 24 del noveno mes, el noveno mes del calendario judío. Para nosotros en nuestro calendario gregoriano, pues es el 18 de diciembre. El Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Pensábamos en Ageo, hermanos, su ministerio duró 4 meses, es increíble, ¿no? Que ya quisiéramos un ministerio que nada más durara así 4 meses, y solo dio 4 mensajes, hermanos, en un periodo de 4 meses, 4 mensajes que siguen hablando a la iglesia el día de hoy, siguen penetrando a nuestras vidas. Y como decíamos, pensamos que Ageo es una persona mayor, y yo creo que aquí hay una enseñanza para la iglesia, hermanos. A veces cuando vamos creciendo y pensamos, no, es que yo creo que ya Dios no me puede usar porque ya soy de cierta edad. Veamos a Ageo, hermanos. Dios no discrimina edad, Dios no discrimina sexo, Dios no discrimina situación económica, situación social. Si estás dispuesto a que Dios te use, Dios te va a usar. Ageo solo dio 4 mensajes, se dejó utilizar por Dios y Dios lo utilizó en gran manera. Hizo la parte que le corresponde. Y el mensaje fue dado a Zorobabel. Hemos hablado un poquito de Zorobabel, pero Zorobabel no es un personaje tan conocido en la Biblia como otros, ¿verdad? Pero recordemos que Zorobabel, en Ageo nos dice que era el gobernador de Judá. Él regresó con parte del pueblo con el objetivo de construir la ciudad y construir el templo, y Dios le da este mensaje a Zorobabel.
Zorobabel era nieto del rey Joacim, o del rey Joaquín, o de Jeconías, tiene todos esos tres nombres en la Biblia, es la misma persona. Este rey fue malo, solo gobernó 3 meses en Judá, y a él le tocó la penosa acción de rendirse delante de Nabucodonosor. O sea, su abuelo de Zorobabel fue quien se rindió y se entregó el pueblo de Judá y se los llevaron esclavos. Entonces, él tenía una descendencia real, se fue a vivir a Babilonia. Creemos que él quizá nació en Babilonia por su nombre. Zorobabel significa descendiente de Babel o descendiente de Babilonia. Al igual que Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que atacaba el enemigo era sus raíces. Lo primero que quería quitar, les cambiaban los nombres a Sadrach, Mesac y Abednego, ¿se acuerdan? Bueno, también a Zorobabel tenía un nombre, decía descendiente de Babel, para que se olvidara que era el descendiente del rey David directamente. Y le ponen un nombre diciendo, tú eres descendiente no del rey David, eres un descendiente de Babilonia. Lo primero que ataca el enemigo es nuestros orígenes, hermanos, nuestra fuente de donde venimos. Bien, así que él era descendiente del rey David. Si bien él en ningún libro, en Esdras, ni en Ageo, ni en Zacarías se nos dice de Zorobabel que quisiera él el trono, y aunque quisiera no podría. Había 3 dificultades. La primera es que en ese momento no había trono, pues no había ni siquiera ciudad. La ciudad estaba completamente destruida, no había templo, no había muralla, así que aunque él quisiera un trono, pues no existía ni siquiera una ciudad. La segunda es que estaba bajo el dominio persa en ese momento. Babilonia los había conquistado, pero el imperio persa había ya conquistado a Babilonia, y ahora los que estaban gobernando eran los medos y los persas, así que seguían bajo esclavitud, pero el rey Darío les había dado permiso de ir a construir la ciudad. Y la tercera dificultad que vemos es que Zorobabel en su abuelo heredaba una profecía, una maldición, porque Dios había dicho al profeta, a través del profeta Jeremías a su abuelo, estas palabras que son muy duras. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, está hablando a Joaquín, te abandonaré, Joaquín, rey de Judá. Y vean estas palabras, aunque fueras el anillo, por eso está la figura ahí, con mi sello oficial en mi mano derecha te arrancaría, te entregaré a los que buscan matarte, porque no tendrá hijos, y esta es la maldición, que les sucedan en el trono de David para gobernar a Judá. Dios había dicho, Joaquín, a partir de ti, ni tu hijo, ni tus nietos, ni tus bisnietos, nadie se va a sentar en el trono. Hasta el día de hoy, hermanos, no ha vuelto a existir un rey en Israel. Joaquín fue el último, de ahí pusieron a Sedequías, que era su tío, pero no hubo a partir de ahí un rey que ocupó el trono de Israel. Zorobabel era el nieto y cargaba con estas palabras que Dios había dicho hacia su abuelo. Y estoy seguro que estas palabras quizá le causaban dudas en cuanto a su ministerio, en cuanto a su pasado, en cuanto a si debería de estar o no trabajando, en cuanto a si podría ser la causa quizá de que Dios no los bendijera. Dios acababa de hablar de un mensaje de santidad, que te cuidaras al tocar. Y quizá él pensaba en Acán y en esta persona en el libro de Josué que robó unas cosas que le fueron interesantes, y por culpa de él pierde todo el pueblo. Y quizás Zorobabel está pensando, ay, es que quizá yo no debería de estar participando aquí. Quizá el pueblo no está recibiendo bendición por todo lo que Dios le había dicho a su abuelo. Y estoy seguro que en medio de todas estas dudas, Dios le dice a Ageo, no, ve con Zorobabel y dile estas palabras. Y dice los últimos frases del versículo 21, dice, he aquí estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Este mensaje se vuelve a repetir, no sé si se acuerdan cuando vimos el capítulo 2, el segundo mensaje, cuando Dios le dice al pueblo,
lo mismo, estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra, pero en ese mensaje estábamos recordando que Dios estaba hablando, decíamos que esas palabras son las únicas que se repiten en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, y decíamos, qué bueno que no las tenemos que traducir porque Hebreos ya no las tradujo, y lo que veíamos en esa ocasión es por qué Dios se pasaba a hablar de la destrucción de los pueblos, porque les quería decir al pueblo que estaban trabajando para un reino inconmovible, para decir, tú todo lo que estás haciendo, no estás trabajando para ningún imperio que de repente se va a acabar, estás trabajando para mi reino, y mi reino es inconmovible, como dice Hebreos. Y todo lo que hacemos, hermanos, todo pequeño ministerio que tú piensas que estás haciendo dentro de la iglesia, estás trabajando para un ministerio que tiene trascendencia eterna, que hasta un vaso de agua, dice la palabra de Dios, dado en su nombre, tiene bendición, hermanos. Eso es lo que nos estaba animando Dios en el capítulo 2. Pero en lo vuelve a repetir en este versículo 21, está diciendo Dios acerca de un juicio. Se está yendo ya más sobre la parte de juzgar a las naciones que no toman en cuenta a Dios, que no toman en cuenta lo que Él dice. Dice el versículo 22. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Derrocaré, dice Dios, los tronos reales, y esa palabra en hebreo es jafak, que significa literalmente voy a poner de cabeza, voy a trastornar los reinos, voy a hacerlos pensar que están en la razón. Y lo que nos está haciendo pensar, hermanos, el libro de Ageo, hermanos, es que han pasado imperios y han pasado gobiernos y se han hecho tantos vituperios y tantas cosas en nombre de la religión, en nombre de una bandera, y pareciera que dijéramos, ¿y dónde está Dios? Dios ha estado al pendiente, hermanos. Dios ha estado al tanto, Dios ha estado observando lo que sucede en nuestra historia. Y como dice la Biblia, este juicio aún no ha venido, hermanos, por amor a los que tienen que ser salvos. Por amor a ti y a mí, este juicio aún no ha llegado porque aún no se ha cumplido el número de redimidos que vamos a llegar a creer en su nombre. Por amor a ti y por amor a mí, Dios está aún aplacando este juicio porque todavía hay personas en el mundo que tienen que creer en Él. Ese juicio que nosotros lo vemos en un futuro y como veíamos en la Cena del Señor, que por fe sabemos que va a suceder, no sabemos cuándo, no sabemos si mañana, si pasado, si van a pasar 100 años, como decíamos hoy, pero sabemos que va a suceder. Pero ese juicio comienza, hermanos, desde que la gente decide no escuchar a Dios. Vean lo que dice Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él, hablando de Dios, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Cómo Dios pone de cabeza a los imperios? ¿Cómo Dios pone de cabeza a los reinos? ¿Cómo Dios trastorna? ¿Cómo Dios derroca a los imperios, hermanos? Los abandona y los entrega a sus mentes reprobadas. Como dice aquí, a sus tontos razonamientos. El versículo 18 de Romanos 1 comienza diciendo, de este mismo capítulo que dice este versículo 28, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios, hermanos? A veces tiembla y dices, ay, es la ira de Dios. Un huracán, ay, es la ira de Dios. La Biblia nos dice que la ira de Dios se manifiesta de esta forma: dejando y abandonando a sus criaturas, que piensen en sus tontos razonamientos, que hagan cosas que jamás deberían de hacerse. Así se manifiesta la ira de Dios.
has escuchado decir a un papá, o quizá tú lo has dicho a tu hijo: haz lo que te dé tu regalada gana? ¿Lo has dicho, hermano? Esto es lo que está diciendo Dios. ¿Quieres chocar con pared? Choca. ¿Quieres quemarte con el fuego? Quémate. ¿Quieres seguir en tus tontos razonamientos? Así se manifiesta la ira de Dios, hermanos. Por eso el mundo está como está. No deberíamos de sorprendernos, hermanos, porque Dios ha abandonado a los imperios, a los reyes, a los gobernantes a seguir pensando en sus tontos razonamientos. No han considerado nunca, ningún imperio, ningún reino, no han considerado tomar en cuenta a Dios. Salmo 2, hermanos, es una profecía. Es una profecía que va a suceder en un futuro, pero ve las palabras de esta profecía. Dice Dios: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Dice Dios. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y vean lo que dicen las naciones: rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Esos tontos pensamientos y esos tontos razonamientos, hermanos, por increíble que parezca, por inverosímil, por tonto que parezca, hay muchas profecías en la Biblia en donde se nos dice que el hombre le va a hacer la guerra a Dios. Van a ir en contra de Dios, se van a rebelar y van a declarar la guerra a Dios definitivamente. Dice el versículo 4 del Salmo 2: pero el que gobierna en el cielo. ¿Quién gobierna en el cielo, hermanos? Nuestro Dios. ¿Qué pasa? Se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Alguna vez habías pensado que Dios se burla? Una imagen que quizá no tengas de Dios, ¿verdad? Dios se está burlando de las naciones, de cómo están llevando la situación. Ningún imperio ha querido someterse a Dios, ningún imperio ha querido someterse al gobierno divino. En esos tontos razonamientos se ha sacado a la Biblia de muchas instituciones. Se ha cambiado el concepto divino del matrimonio, que no es una invención del hombre, es algo que Dios puso antes que la iglesia. Y han cambiado todo ese concepto. Han cambiado el concepto de cuidar a nuestros hijos y se han hecho leyes para poder matar a neonatos. Se ha cambiado el concepto divino de la familia, hermanos. Y vemos cómo cada día se van volviendo populares ideologías contrarias a lo que Dios ha dicho, a tal grado que a veces hoy ya no puedes ni hablar. Tontos razonamientos, dice Dios. Dios ha abandonado a las naciones para que choquen con pared. Yo no sé qué impresión te dejó la inauguración de las Olimpiadas, pero sí deja un cierto dejo de ¿hacia dónde vamos? ¿Qué mundo le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué mundo le voy a dejar a mi nieta? ¿Qué van a vivir ellos? ¿Esto irá peor, hermanos? Desafortunadamente sí. Pero Ageo nos invita, así como a Zorobabel, a ver a Dios sentado en su trono. No se está tronando los dedos, no tiene cara de preocupación. De hecho, se está riendo. Se está burlando de cómo conscientemente la gente decide desafiarlo. Cómo la gente prefiere escuchar filosofías huecas y cerrar los oídos a quien es su creador. La situación mundial, hermanos, que estamos viviendo, a mí no me da risa. No sé si a ti te da risa. Las amenazas de guerras entre gobiernos, a mí no me parecen graciosas. Que la gente le llame lo bueno malo y a lo malo bueno, me preocupa en lugar de darme risa. Sin embargo, Dios está en su trono.
No se está tronando los dedos y se está burlando de la gente que cree que sus líderes, que sus bombas, que su dinero los va a sacar adelante. Y en ninguna reforma, en ninguna ley tienen la intención de volver a Dios. Ageo quiere animar a Zorobabel para decirle: no tienes un trono, pero ¿sabes quién sí tiene un trono? Y no está preocupado. Para quien estás construyendo este templo, para quien estás sirviendo. Quizás Zorobabel se preocupaba al igual que nosotros y veía: hijo, es que Nabucodonosor pues no era un rey bueno, y llegó los medos y los persas y los conquistaron, y más adelante va a ver que los griegos, y más adelante va a llegar que los romanos, y todos los imperios, hermanos, van a caer, no van a prosperar. No te preocupes de un trono, Zorobabel. ¿Sabes qué son los reinos para mí? No son nada, dice Dios. Bastará un temblor, como dice este pasaje, para destruirlos, para desaparecerlos, todos los reinos del mundo. Nosotros ya sabemos que basta una pandemia, hermanos, para tenernos quietos, y Dios ni siquiera se ensucia las manos. Dice Dios: yo soy el único rey, yo soy el único Dios. Y riéndose dice, por eso me imaginé la frase del tema de este mensaje. Me imagino Dios diciendo de los imperios: ¿es un imperio esa luz que se apaga? ¿O es solo una luciérnaga? Me lo imaginé, Dios hablando así. Isaías 46, el pasaje que leímos hoy en la alabanza, dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo, dice Dios, puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos, y lo subrayé, hermano, todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Dios es el único que puede decir lo que va a suceder y todo se va a cumplir, hermanos. No el 50%, ni siquiera dice el 99%, que sería un porcentaje aceptable para nosotros. Dice: todo lo que yo digo se va a cumplir, todo. Nada se puede oponer a los planes de Dios, hermanos. Nadie se puede oponer a su iglesia. Le dijo a Pedro: ni siquiera las puertas del mismo infierno prevalecerán contra ella. Ni siquiera yo, hermanos, ni siquiera mis debilidades se van a oponer a lo que Él me promete, que voy a vivir eternamente con Él. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Yo me veo y digo: imposible, no puede ser. Lo veo a Él y me dice: todo lo que yo digo lo voy a cumplir. Zorobabel, no te preocupes que no tienes un trono, no te preocupes lo que le dije a tu abuelo. Yo tengo planes mejores para ti. Y llegamos al último versículo del libro de Ageo, versículo 23 del capítulo 2. Le dice Dios a Zorobabel: pero cuando esto suceda, este juicio tremendo de las naciones, dice el Señor de los ejércitos, se presenta como debe, como corresponde, como un general, está en guerra. Te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. El mundo se va a poner peor, sí, se va a poner peor, hermanos, pero ánimo, no debemos de estar preocupados. Dice Dios: cuando esto suceda, cuando la tierra esté temblando y estén puestos de cabeza, tú vas a estar en otro suceso completamente diferente. Cuando todo el mundo esté sufriendo, tú vas a estar en otro terreno. Y le da dos promesas, hermanos: te honraré. Hace 8 días en la reunión de ministerios, Orlando nos explicaba el versículo de 1 Timoteo 3:13, y nos decía que quien ejerce bien su ministerio, que quien ejerce bien el servicio, que quien ejerce bien el diaconado, gana un grado honroso. Con eso terminábamos la reunión del ministerio, hermanos. Un grado honroso.
El que tú ejerzas bien tu ministerio, hermanos, ganas honra, no en la iglesia, hermanos, honra delante de Dios. Me explota la cabeza, hermanos, de saber que el Dios que merece toda la honra me quiere honrar. Primero Samuel 2:30 dice: honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabes qué es honrar a Dios, hermanos? Cambiar tus prioridades. Decir, tengo que hacer tiempo en mi agenda para servirle a Dios. Eso es honrar a Dios. ¿Sabes qué es honrar a Dios, hermanos? Hacer lo que te corresponde hacer dentro de la iglesia sin compararte con nadie. ¿Sabes qué es honrar a Dios? Ejercer tu ministerio, por muy pequeño que parezca, en santidad. Y entonces Dios va a cumplir su palabra. El que me honra, yo lo honraré. ¿Cómo le habla Dios en este versículo a Zorobabel? Si te diste cuenta, en todos los versículos decía Zorobabel, gobernador de Judá. ¿Cómo le dice en este versículo, hermano? ¿Ya te diste cuenta? Mi siervo. Ya no le dice gobernador de Judá. Ahora tienes un título mejor. Ahora eres mi siervo. No sé qué título estemos buscando, hermanos. Qué bueno que tengamos aspiraciones y a lo mejor queremos ser gerentes, directores, coordinadores, CEO, presidentes, diputados, senadores. Ningún título, hermano, que te puedas ganar en la tierra se compara con una frase que escucharás al final de tus días diciendo: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Honra de quién estamos buscando, hermanos? ¿Cuál es la honra que estás persiguiendo en la semana? A veces nos matamos en nuestros trabajos y ni siquiera nuestros jefes nos agradecen. Pero el que va a agradecer todo, hasta en un vaso de agua, a veces no queremos ni siquiera participar en el ministerio. Gracias a Dios, hermanos, por estos 24 ministerios que lleva a haber en la iglesia. Ahí vamos. Gracias a Dios hemos escuchado la voz de Dios. Y no es en vano, hermano. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Segunda promesa, no solo nos va a honrar, hermanos, sino nos va a poner como el anillo con el que firma un rey. Estoy seguro que cuando Zorobabel escuchó estas palabras, recordó lo que el profeta Jeremías le había dicho a su abuelo. ¿Te acuerdas? Que decía: aunque fueras el anillo de mi sello oficial en mi mano derecha, le dijo Dios a Joaquín, te arrancaría. Dios le dice a Zorobabel: no tiene nada que ver tú con tu abuelo. Ezequiel 18:20 dice: ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. Yo te escogí, le dice Dios a Zorobabel. Y como solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda, y que todos mis planes se cumplen porque yo hago todo lo que deseo, te prometo a ti que vas a ser como un anillo en mi mano derecha y serás una parte muy importante en el único reino, hermanos, que no tendrá fin, que no se apaga su luz como una luciérnaga, en el único reino que empieza como la luz de la aurora y va siendo perfecto hasta que el día clarea. En ese reino trabajamos, hermanos. Si tú comparas a Zorobabel en lo que quizá tú ni siquiera sabías quién era Zorobabel. A lo mejor conoces a David, a Salomón, a Josías, reyes de épocas de oro. Zorobabel no había ni trono, hermanos. Pero para Dios era tan importante Zorobabel como lo era David. Si tú vas a Mateo 1, vas a encontrar en la genealogía a David, en la genealogía de Jesús, y a Zorobabel. No te compares, hermano.
No es lo que haces en otro lugar, es lo que estás haciendo aquí. Y eres tan importante en tu ministerio, en lo que estás haciendo, como Billy Graham, como Pedro, como Pablo. Eres tan especial como tantos grandes hombres de Dios. Terminamos, hermanos. Que este pequeño libro de Ageo, que solo tiene 2 capítulos, 4 mensajes, haya impactado tu vida como lo hizo con la mía. A mí me impresiona mucho lo que Dios puede hacer con alguien que está dispuesto a obedecer, hermanos. Nosotros, la reunión de ministerios de hace 8 días, pensábamos en 2 o 3. Miren, 14. Yo, estudiando el libro de Ageo, me propuse algo. Voy a buscar a Ageo cuando lleguemos al cielo y le voy a agradecer su obediencia y su disposición. Porque su ministerio fue dar 4 mensajes nada más, que siguen afectando vidas, entre ellos la mía. Nunca menosprecies tu ministerio, ¿no? Puedes afectar todavía a personas que vienen delante de ti, atrás de ti, perdón. Que Dios nos ayude a seguir poniendo nuestras prioridades en orden, como dice el primer mensaje, a seguir haciendo lo que nos corresponde en esta iglesia, sin compararnos, como dice el segundo mensaje, a alejarnos de la contaminación de la inmundicia y guardar nuestra santidad, como dice el tercer mensaje, y tener en mente, hermanos, que servimos al único reino que nunca se va a apagar, que por más difícil que se ponga la situación mundial, Dios no se está tronando los dedos, al contrario, se está riendo y burlando de la gente que ha decidido ignorarlo, y que no tenemos que temer, hermano, porque cuando eso suceda, Dios mismo nos estará honrando, haciéndonos reyes y sacerdotes para reinar juntamente con Él. ¿Por qué tendría que estarme preocupando, hermano? Si Dios, que hace todo lo que desea, me tiene en su mano. Ánimo, iglesia. Ánimo, hermanos. Estamos en el único imperio cuya luz jamás se va a extinguir. Trabajemos con gusto, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias por tus promesas. Gracias porque nos has recordado que estás en el trono. Porque a pesar de la situación que vemos en el mundo, cosas que nos preocupan, Señor, a ti no te vemos preocupado, ni tronándote los dedos. Señor, en este Dios, en ese Rey hemos confiado. Gracias por permitirnos trabajar en tu reino. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo de la mejor manera que podamos. Que ayudes nuestra flojera, que ayudes nuestros desánimos, que nos ayudes a combatir a nosotros mismos en las ideas que nos llegan, el por qué no hacerlo. Y poner en nuestra mente y transformarla diciendo que por qué sí lo tengo que hacer, porque trabajo para el único reino que nunca será destruido. Gracias por ser nuestro Rey, gracias por estar en nuestros hogares, en nuestras vidas y en esta iglesia. Llévanos con bien, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.